docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue concejal, precandidato a intendente de su ciudad, San Martín, en el conurbano bonaerense, dentro del peronismo. Así que lo vamos a recibir con lo que queríamos hacer ayer, con la voz de Lidia Borda, cantante nacida en San Martín, que como Lercher compartió en su red social X sus impresiones críticas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Elegimos el tango que canta Lidia Borda, que lleva como título Fruta Amarga. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes del cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Muy buenos días, Hernán Lercher. Jorge Fontevecchia te saluda. Mejor hacerlo hoy en extenso que ayer cortito, cuando se nos acababa el programa, y además te da la posibilidad de evaluar un poquito más. Hacernos un balance de estos primeros días de la parcial salida del cepo y de los efectos que podríamos generar sobre el mercado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Sí, la verdad que mejor. Ayer fue un día con mucha tensión, ansiedad, quizás vinculado al hecho concreto de lo que ya se llama unificación cambiaria. No hablo de eliminación del cepo, porque lo primero que hay que decir es que es una salida de algunas de las restricciones cambiarias, pero se sostienen varias restricciones cambiarias importantes que tienen que ver con algo que había dicho en algún momento Milei respecto de cuándo iba a levantar el cepo, que evidentemente no se cumplió. Milei, cuando establecía los criterios para levantar el cepo, hablaba de controlar el stock de pesos. Bueno, estrictamente lo que hizo fue dos regulaciones cambiarias muy importantes, las mantuvo, que son lo que se llama restricción cruzada y lo que tiene que ver con el giro de dividendos, que básicamente las pateó para adelante. Esto es muy importante porque si esas regulaciones no se hubiesen mantenido, el escenario probablemente hubiese sido otro. Yo discutí con algunos colegas, o tuve matices con algunos colegas que sostenían que el día de ayer el dólar iba a llegar a la banda superior. Esto no iba a suceder porque básicamente no había una salida del cepo completa. La segunda cuestión es que aquellos que decíamos que el nivel de apreciación era insostenible y el presidente se enojaba, teníamos razón. Desde distintas posiciones del espectro ideológico. Yo no he estado en coincidencia con Cavallo, creo que nunca en mi vida, pero en el aspecto de la cuenta corriente que veníamos sosteniendo, la realidad se veía a todas luces. Y finalmente el gobierno tuvo que conceder que nosotros teníamos razón. Después en su discurso sostuvo que eran muy audaces porque hacían esto en un año electoral, yo diciendo además en la audacia de acompañar las políticas del fondo, pero la realidad es que era insostenible, efectivamente, que no se podía aguantar, que era el objetivo primogenio del gobierno, hasta octubre, con este saldo de cuenta corriente que todo el tiempo tenías que compensar. En ese sentido, hay un dato muy importante. Nosotros ayer revisábamos la evolución del tipo de cambio real multilateral, que es la evolución del tipo de cambio ponderado por la relación comercial con tus socios principales. Volvimos a niveles de finales de junio del año pasado. ¿Qué significa esto? En ese momento el gobierno se le presentó una encrucijada, que era: intento seguir apreciando el tipo de cambio, bajando la inflación, continuando por la senda de la apreciación del tipo de cambio, con los efectos que tenía en materia de cuenta corriente, del sector industrial y demás, pero bueno, intento bajar la inflación, o acompaño con el tipo de cambio la inflación y se me cae el discurso de que hay recuperación, entre otras cosas, por ejemplo, del salario. Bueno, optó por la primera de las opciones. El tema es que finalmente se le hizo insostenible y volvió a foja cero. El problema es que en el medio se gastó $8.000 millones.
Con lo cual yo me pregunto, ¿para qué hicieron esto? Y obviamente el tercer eje central de lo que sucedió en el día de ayer, que uno en parte es especulación de lo que va a pasar, pero el comportamiento de los agentes económicos en el día de ayer da cuenta de esto, incluso durante el mes, de lo que va del mes de abril, es el efecto que tiene en materia inflacionaria, porque yo creo que en el debate público, hasta ahora, si hablábamos hace 2 semanas, íbamos a hablar exclusivamente de apreciación cambiaria, y creo que si hablamos la semana que viene vamos a hablar casi exclusivamente en materia de inflación, porque se destapó la olla. Hace 10 días atrás yo recuerdo que discutíamos el dato de pobreza, y algunos decíamos que así como el dólar estaba artificialmente sostenido, el dato de pobreza o de recuperación salarial era también artificial. Bueno, se destapó un poquitito la olla porque ni siquiera se levantó toda la tapa, y lo que vos ves hoy es que si se midiera la pobreza hoy, mañana, pasado, la semana que viene, no se mide así, se mide semestral, pero si se midiera, efectivamente el salto de pobreza por ingreso mostraría una realidad muy distinta que la que discutimos la semana pasada. Hernán, ¿qué imaginas vos que va a ser el pass-through? O sea, ¿imaginás que va a haber un trimestre con inflación alrededor del 4%, o sea, 5, 4, 3, 2? ¿O imaginás que se ameseta en algo superior al 3 y no baja de eso? Es una muy buena pregunta. Uh-huh. Hoy tuvimos un debate con algunos compañeros de CEPA, porque yo primero creo que va a haber un salto del orden entre el 4 y 5 para el mes de abril. La pregunta es si ahí la curva es descendente, y acá se abren varios escenarios. Yo planteo al menos 2 dimensiones que me parecen que hay que considerar. Primero, el efecto de la volatilidad que puede tener el tipo de cambio en un escenario internacional bastante complicado, con lo cual pienso en una persona que tiene que fijar precio. Si el dólar sube a 1.250, probablemente ponga los precios ahí. Si después bajan, no creo que los baje. Si después vuelve a subir, probablemente remarque de nuevo, con lo cual en la dinámica del price setting en la Argentina es bastante probable que las fluctuaciones del tipo de cambio, aunque después en promedio se mantengan en un nivel, no sé, cercano a 1.200, supongamos, puede tener efectos significativos. La otra es, que era lo que discutíamos hoy a la mañana, si la inflación es 5 y 4, supongamos, en los próximos 2 meses, y yo me como todo el efecto de la devaluación, porque el salto devaluatorio ahora es más o menos del 10%, con lo cual, con estas 2 inflaciones, me comí el efecto. El sector agropecuario sigue liquidando igual, y si no liquida, no tiende a subirme el tipo de cambio, y si tiende a subirme el tipo de cambio, no vuelvo a tener una inflación tal vez del 3%. Bueno, me da la impresión que es un escenario donde para el gobierno puede haber serias dificultades en contener la evolución de precios, incluso con la demanda muy caída como la que tenés hoy. No puedo no decir todo esto y pensar en paralelo la evolución de los salarios, porque en definitiva es lo que me preocupa. Y el problema es que vos tenés varios gremios que ya han discutido su paritaria para abril y para mayo. De hecho, UPCN o el sector público discutió 1,3 para los 3 meses, marzo, abril y mayo, suma o llega a orillar el 4%. Si la inflación es bastante moderada, supongamos 4 y 4, más el 3,7, me da arriba de 12. Pierden entre 7 y 8 puntos de poder adquisitivo solo en 3 meses, o en 1 mes y medio que queda, digamos, para ser preciso. Me preocupa seriamente este escenario. ¿Cómo imaginás que eso repercutiría en las elecciones? ¿Cómo imaginás que se llega a octubre? Si había muchos economistas que pronosticaban esto para noviembre, es decir, después de las elecciones. Recuerdo que Orlando Ferreres pronosticaba una inflación decreciente con un salto, creo que era de 8% o 7%, para noviembre, porque imaginaba que en noviembre se producía esto que se produjo ahora en abril. El anticipo de esto previo a las elecciones, ¿cómo a tu juicio va a afectar en las elecciones? ¿Crees que la Libertad Avanza corre el riesgo de ser tercera en todos lados?
Tres cuestiones. Primero, ayer entrevistamos de hecho a Ferreres y yo le pregunté sobre una cuestión que a mí me preocupaba y que él coincidía, que era la siguiente. Arranco por el final. Dale. Ojo después de las elecciones, porque es bastante probable que en el marco del acuerdo con el fondo que le pide desregulación, entre otras cosas, de energía, salud y demás, transporte, probablemente tengas un salto de los regulados después de las elecciones, con lo cual vas a tener un rebote inflacionario con independencia de todo lo que pase de acá a las elecciones. Volviendo a la pregunta entonces original, de acá a octubre, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que la estrategia del gobierno, cuando se vio en esta encrucijada, dijo, hagamos lo antes posible los cambios para que logremos que haya un salto de la inflación, pero la curva sea descendente de cara al proceso electoral. Acá vuelvo a la pregunta que me hacías anteriormente. A mí me da la impresión que la inflación se les puede sostener en un nivel del orden del 3%, y si eso efectivamente es así, el escenario electoral es bastante, o sería bastante más adverso para la Libertad Avanza en octubre. De mínima, ya lo que pasó en marzo y lo que va a pasar en abril y mayo rompe el argumento principal de la Libertad Avanza de cara a la sociedad, que era la recuperación del salario y la baja de la pobreza, como decía hace un ratito. Con lo cual, ese argumento está perimido. Yo puedo modificarlo, yo Libertad Avanza puedo modificarlo y decir, bueno, salí parcialmente del cepo, vos podés comprar dólares, es cierto que saltó la inflación, pero yo te prometo que te la voy a volver a bajar. Pero ya no es el mismo discurso y ya no es el mismo relato. Ha cambiado sustancialmente. Yo creo que en el momento en el que se encuentra el gobierno, esto es un problema serio, porque no lo encuentra en su momento de mayor fortaleza. Lo encuentra en un momento donde da la sensación que buena parte de la sociedad entiende que las cosas no están funcionando bien. Y este escenario no estoy hablando de una inflación de 10% en un mes, una inflación de 4 y 4, creo que es un problema serio para sostener este relato. Quiere preguntarte Elizabeth Pejer, Hernán. Hernán, muy buenos días, ¿cómo estás? No, atento Bien. a lo que vos estabas diciendo y a tu preocupación, sobre todo por el tema del nivel de ingreso, y cuando observamos datos de consumo que todavía no muestran síntomas concretos de recuperación, digamos, en realidad bastante lejos, inclusive si los comparás con los peores meses del año pasado, enero, febrero, marzo, después de la devaluación inicial de Milei. Digo, en este contexto, con una inflación acelerándose, con caída del poder de compra de los salarios, ¿qué pasa con la recuperación económica, que es de lo que no está puesto, o es una discusión que no está muy puesta sobre la mesa? Es interesante analizar eso. Yo me tomé el trabajo de hacer una cosa medio especial en el análisis del memorándum, del documento publicado por el Fondo Monetario. Son 140 páginas. Y dije, quiero buscar algo que tenga que ver con la economía real y con el trabajo. Entonces busqué dos palabras, trabajo e industria. El resultado no fue positivo, en el sentido de que trabajo aparece 4 veces, de las cuales 3 tienen que ver con el uso de la palabra desvincular al trabajo de la gente, personas, porque claro. Dice, felicitamos el trabajo del staff, o hay que hacer más trabajo para contener la inflación, es decir, está usada con otra connotación, y la única vez que utiliza trabajo en la lógica del trabajo de las personas, dice hay que regular el mercado de trabajo. Claro. Es difícil imaginar que al trabajo le vaya bien en el marco de este acuerdo. Después busqué industria, y me pasó algo parecido. Lo menciona 10 veces, pero básicamente menciona 4 veces agroindustria, 2 industria fintech, 2 industria aérea, y las 2 restantes son para desregular la industria. Los sectores que en la Argentina generan mayores puestos de trabajo y en general tienen mejores salarios, que son los industriales, tampoco es de imaginar que les vaya bien. Y como agravante,
Milei, el acuerdo con el fondo, promete un mayor ajuste, no solo para este año, sino para el año próximo, solo a los fines de pagar los intereses de deuda. Cuando vos mirás, Sí. el déficit fiscal este año es 1,3, el año que viene es 2,2, pero en los dos el déficit financiero es cero, es decir, todo lo que hagas de ajuste, que es casi un punto porcentual del PBI, un punto del PBI, lo vas a dedicar a intereses de deuda. A ver, lo que estoy diciendo es, olvídense que en el marco del acuerdo con el fondo, a la gente de a pie le vaya bien. Es imposible que eso suceda. Con ese acuerdo, a los argentinos no les puede ir bien. Te pueden ordenar la macro si todo sale bien, tal vez. Es lo máximo a lo que se puede aspirar. ¿Esto qué significa? Bueno, que quizás ordeno el frente cambiario, el fiscal y el monetario a costa del hambre de los argentinos. No hay otra salida cuando uno analiza y lee las 140 páginas del fondo, ¿no? Hernán, Jorge Fontevecchia nuevamente. Háblanos un poco de la provincia de Buenos Aires. Como decíamos al principio, por San Martín vos fuiste candidato. ¿Cómo imaginás que se va a producir el desdoblamiento de las elecciones? ¿Cómo imaginás que se va a producir las diferencias o se va a resolver la diferencia que existe entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof? ¿Y cómo imaginás si realmente después de estas peleas entre Macri y Milei va a haber una lista por separada de la Libertad Avanza del PRO, aunque algunas personas del PRO se integren a la Libertad Avanza? Hacemos una especie de balance de cómo imaginás los dos escenarios electorales, el de septiembre y el de octubre en la provincia de Buenos Aires. Hace unos días una encuesta de Raúl Timerman mencionaba la situación económica o cómo veían la situación económica individual cada persona, y recuerdo que en el conurbano bonaerense el 70% decía que era mala y muy mala. Y todo esto fue hace unos 10 días atrás, o sea, antes de lo que estamos viviendo en materia inflacionaria probablemente en los próximos 2 meses. Así que me da la impresión que vamos a un escenario donde en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza, incluso aunque vaya acompañada del PRO, no creo que pueda tener un desempeño superlativo. En lo que respecta al desdoblamiento y demás, recién vos mencionabas que yo fui concejal 2 veces. En la segunda oportunidad que era concejal, que había ganado Macri la presidencia, perdón, fue la primera porque fue en 13 al 15, al 17. Nosotros con un grupo de concejales de extracción peronista votamos una ordenanza fiscal para reducir la alícuota y demás de lo que tenía que ver con seguridad e higiene para las pymes de San Martín. San Martín, vos sabés que es un distrito esencialmente industrial pyme. Bueno, era necesario porque tenían como una especie de tormenta perfecta, aumento de las tarifas, caída de ventas, y demás, apertura importadora. Ahora, la decisión que nosotros tomamos fue cosmética, fue correcta, pero no resolvió que las pymes no cerraran lo mismo, porque la política